No estaba bajo cielo extraño, ni al amparo de extranjeras alas. Estaba entonces con mi pueblo, allí donde mi pueblo, por desgracia, estaba. Ana Akhmatova. Cosas que circulan de boca en boca. Los miércoles, desde las 15, nos encontramos en De Boca en Boca, una propuesta de comunicación en la radio pública de la UNDAB, con María Teresa Andrueto, Víctor Savitowski, Fernando Buenabad y Néstor Mancini en la coordinación general. De Boca en Boca, los miércoles desde las 15. Muy bien, amigos, hasta las 5 de Boca en Boca y cada tanto volvemos. Es una referencia, por lo menos para este programa, necesaria, porque además con su mirada abona lo que entendemos, aparte de lo que uno a veces denomina el movimiento popular o el movimiento que la tiene que pelear más duro cada día. Es miembro del Movimiento Productivo 25 de Mayo, que es una organización libre del pueblo de carácter más participativo, horizontal, como solemos llamarle, y que representa la producción y la integran pymes y cooperativas. Me refiero a Carlos Clery. Carlos Clery, te habla Néstor Mancini aquí en la radio de la Universidad de Avellaneda. ¿Cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo estás vos? Bien, muy alegre por el tiempo que vivimos, pero... En realidad te estoy llamando porque, bueno, ahí nos compartiste el fin de semana y la verdad que es un artículo muy rico, con mucho análisis, el que publicaron en El cohete a la luna, Deuda que mata, la culpa de deber, por Carlos Clery, en un tiempo que está marcando como tal vez hacía muchos años no aparecía esto de que ya ni siquiera con la tarjeta de crédito te alcance para lo básico, es decir, para poder traer a la mesa los alimentos y llegar a fin de mes. Eh, ¿Cómo la estás viendo antes de ir al artículo vos en estos meses en los sectores que, bueno, vos visitás y con los que habitualmente te reunís? Y tiene dos partes, es decir, en realidad es completo la caída de la capacidad de consumo, es algo de lo que están colgados arriba o tienen algún tipo de cargo político en el gobierno. O sea, el círculo rojo, los poderosos no tienen problema con este gobierno, al contrario. Pero de ahí para abajo todo se ha ajustado, todo es un problema y la verdad que es un drama juntarse con empresarios que sufren, tener que cerrar su empresa, que tener que despedir a sus trabajadores, que en general son familias, es decir, hay en la comunidad que se genera, más allá de la diferencia entre patrón y trabajador, hay una cierta comunidad y un sentido de estar juntos que se sufre. Por supuesto que no es que todos sean así, pero sí hay un sufrimiento muy grande cuando la gente es buena y se enfrenta con situaciones como esta. Pero el problema está más abajo, ¿no? Los que ya venían mal, que están históricamente desplazados y fuera del sistema, pero también están los 400 y pico mil personas que perdieron empleo en los años de Milei, que hoy, es decir, están con trabajos precarios. El trabajo precario significa que si tenés una enfermedad, si te caes, si se te rompe la moto, no trabajás. Uh-huh. Y eso es terrible. Más los jubilados, más los empleados públicos, más todo el atraso, porque una cosa es la inflación, que por supuesto es un enemigo y hay que pelearla contra eso,
pero cuando la inflación puede bajar de 5 a 2, pero el ingreso pasa a 1, lo que se siente es lo mismo que con una inflación alta, ¿no? Y en ese marco, bueno, recién iniciábamos el programa dando cuenta incluso de algunas informaciones que nos llegan y un informe del observatorio aquí de la Universidad de Avellaneda de que ya, por ejemplo, vos recién mencionabas el sector de los jubilados, aún ya con lo magro que son las jubilaciones de casi un 80% de los jubilados aquí en el país que cobran la mínima, digo, han perdido cerca de 6 jubilaciones mínimas, ¿no? Pensando que a su vez la jubilación mínima no te alcanza más que para pagar los medicamentos, algo para el Morphy y no pidamos mucho más. Es decir, en ese marco, bueno, encontrarnos con situaciones que cada vez se van agravando, no porque son nuevas, pero sí en este periodo a ambos extremos. En el caso de jubilados, el otro día en Río Negro, suicidios, etcétera. Y en el otro extremo, el más joven, también la alta tasa de suicidio. Eso tiene que ver, y ya lo uno un poco con algo de lo que vos marcás en el artículo, con ese sentimiento de culpa que te crea, el capitalismo, el neoliberalismo, haciéndote, bueno, casi sentir un fracasado o fracasada porque, bueno, como debes y no logras salir, ¿toda la culpa es tuya? Sí. En parte eso. Ahora, el problema es el sistema, ¿no? Yo estoy escribiendo sobre lo que para mí es el verdadero problema, que es la gran contradicción que existe entre el individualismo, que ha sido exacerbado desde el neoliberalismo, y la comunidad. Hoy, al poner a toda la comunidad en peligro, lo que se hace es perder el sentido de los apoyos naturales que tenían otra sociedad. El individualismo es, en realidad, una forma de organización de Occidente y una forma de organización del capitalismo. Es decir, esto lo que se logra es el viejo principio de divide y vencerás, ¿no? Cuando sos pocos, tenés mucho poder, y los otros son muchos, dividirlos, atomizarlos, rompelos. Y eso termina generando el aislamiento, la atomización, la pérdida de fuerza, la pérdida de posibilidad de pelear, y eso se adueñó, es lo que ellos llaman la batalla cultural que han ganado. Entonces, en esa soledad se producen un montón está todo estudiado, no soy yo lo puedo reproducir a los que saben del tema. Todo eso genera un efecto muy fuerte sobre la cabeza, donde la deuda es uno, pero la deuda se usa, ya sea a nivel de las personas, pero también a nivel de los países. Es decir, sigamos con las personas, y en una situación como esta, donde no alcanza para comer, lo primero es, tiro la tarjeta o me endeudo, pero las tasas son usureras porque el resto del sistema sigue funcionando, y el sistema lo que va a tratar es de mantenerte adentro del sistema, que siempre tengas deuda, que te sientas culpable por tener deuda y que tu objetivo sea devolverla, o pagar o seguir tirando, aunque más no sea tomando nueva deuda. Incluso yo diría que vos lo marcas muy bien en uno de los párrafos donde citas, entre otros autores que estudiamos en los ámbitos académicos, a Walter Benjamin, que le hemos dado vuelta el significado a lo que en la religión judeo-cristiana siempre ha sido, cuando uno en todo caso tenía algún error, tenía alguna deuda con otro, se trataba de expiar, de perdonar, de redimir, y aquí estamos todo lo contrario, tratando de, vos decís, hasta donde más o menos el sistema ve que te puede sacar algo, te tiene ahí metido, pero casi siempre crucificado. Claro, en el caso de las religiones tenías la salida, ¿no? Que a veces Claro. es una farsa, porque yo cometo un desastre y después voy, me confieso y quedo libre.
el sistema no te da esa posición, no te da esa posibilidad. Vos seguís siendo culpable y lo vas a hacer para siempre. Pero pongámoslo desde uno de los estigmas que ha pasado. Es decir, yo decía la tarjeta, no sé, se recurre a los amigos, a la familia, a un banco, bueno, a estos malditos sistemas de digitales que están cobrando una tasa de loco. Pero lo peor es cuando en el barrio, y eso lo vemos y tenemos gente que tenemos que buscar la forma de ayudarlo urgente para salir de la deuda a los narcos. Los narcos se convirtieron en prestamistas y lo que quieren es que sigas en el sistema, entonces te apretan, mantienen la deuda, mantienen la fuerza, amenazan a tus hijos, amenazan a tu familia y terminan convirtiéndolos en hacer lo que ellos quieren. Esto pasa en general con las personas, pero pasa con los países, es lo que nos ha estado haciendo el fondo desde hace muchísimo tiempo. Por eso, Néstor, una de las primeras cosas, Néstor había aprendido, es decir, recuerdan que con Néstor uno de los primeros ministros fue Labaña, sí, y a continuación de Labaña fue Felisa, venían de la experiencia de cómo se cayó el gobierno de Alfonsín, cuando justamente un personaje de Avellaneda, que fue el ruso Bernardo Grispun, lo mató la deuda, porque él venía haciendo una cosa parecida a lo que después hizo Néstor, que es incentivar el consumo. Pero se convirtió en un enemigo y lo tumbaron. En el momento que lo tumbaron al ruso, es decir, fue el efecto de la deuda. Néstor lo tenía muy claro. Y Néstor lo primero que hizo fue sacarse de encima el fondo. Hicieron estos muchachos, lo trajeron al fondo reforzado, con una cosa interesante para pensar, que nos dieron muchísima más plata de lo que permitía el fondo. Fue en contra de lo que dicen los reglamentos del fondo, nos prestaron más. ¿Por qué nos prestaron más? Por una cuestión política, para tenernos dominio. Pero con lo que ya sabemos de que nunca llegó o eso se derramó en las mayorías que lo necesitan, sino en los últimos préstamos directamente ni siquiera llegaron por acá, pasaron por alguna vía electrónica a fondos de dudosa procedencia y de dudosa localización geográfica, ¿no? No, claro. Es decir, esa plata se tomó para permitir dolarizarse y sacar la plata del país ante el riesgo de lo que pudiera venir y para eso fue, sabían que caían. Y lo último fue sacar todos los dólares posibles y sacarlos del sistema. No queda nada para nosotros. Eso es una cosa que tenemos que tener presente para más adelante también. Nos va a ser muy difícil, pero lo que tenemos es que indisciplinarnos frente al fondo. Y decirle, señores, acá hay un crédito político. Hay un trabajo, que yo lo cito, de Guillermo Michel, que me pareció muy bueno, que plantea, reconozcamos, es decir, no digamos que no, porque el país tiene continuidad, pero reconozcamos lo que ellos nos podían haber dado y eso, bueno, veamos, el resto, veamos cómo lo pagamos, es decir, bajen porque lo que tienen que caer son los que firmaron y los que le dieron a la Argentina algo que la Argentina no estaba en condiciones. Y por el otro lado, ¿por qué yo como argentino tengo que hacerme cargo de lo que hizo Mauricio Macri y de lo que está haciendo el enloquecido que tenemos de presidente y el mismo ministro de Economía? Tal cual. Y bueno, una más, Carlos, y agradeciéndote. Sí, yo me estaba acordando de alguna frase que la trabajamos en un artículo en la otra casa, ahí en Quilmes, que parafraseando a un presidente que fue norteamericano casualmente, que decía hace varias décadas atrás que no hay que tener miedo a negociar y que hay que negociar sin miedo, ¿no? Ir a decirle al fondo, como en algún momento se le dijo, como bien citaste vos a Néstor, ahí con Labaña para reducir todo lo que se pudiera, etcétera. Porque, bueno, esto que marcás, lo que no llegó para nada al país, ¿por qué vamos a tener que pagar? Que lo paguen con los
¿dónde estarán los juicios a las 200 y pico de causas que tiene Mauricio Macri, que nunca se lo llevó a juicio, ¿no? Y a tantos otros. Pero quería cerrar... Clarín. Claro, sí, Y bueno, a Clarín. Y a cada uno de estos sí, que se llevaron esa plata. Sí, bueno, y ahora el perdón a los amiguitos otrora llamados peronistas como José Luis Manzano, etcétera. Digo, pero para cerrar con algo de búsqueda de resistencias, digo, vos acompañás sectores que tradicionalmente, bien digo, siempre la han luchado, bueno, desde los costados más desventajosos en periodos así duros como este. De hecho, hace poco estuve ahora en el receso de invierno en mi pueblo natal, y me invitaron a la presentación de una propuesta donde se reúnen cooperativas, donde se reúnen organizaciones del pueblo chico donde yo nací, y están tratando de pensar cómo aprovechar ahí un terreno ocioso que otrora fue el principal hospital neuropsiquiátrico de Córdoba. ¿Cómo estamos encontrando, aunque es más difícil esta vez, digo, algún modo de al menos sobrellevar y sobrevivir, ya no te digo liberarnos de esto, pero sobrevivir en tiempos tan crueles? Tenemos una cosa en común, que es la misma provincia. Sí, señor. Y yo creo, en lo que sigo, tengo mis compañeros, yo empecé a militar el día después del 29 de mayo del 69. Y ahí, es decir, yo hoy, que sigo vinculado a los amigos y a la lucha en Córdoba, estoy viendo que hay un cambio muy, muy grande que se está dando por abajo. Uh-huh. Más allá de los traidores, porque muchos nos criamos con gente que queríamos mucho, y que eran importantes y que se convirtieron en traidores, muchos. Es decir, hay abajo toda una cosa muy linda, y Córdoba, espero, de pronto va a generar otra vez algunas señales que permitan que Rosario, que el Gran Buenos Aires, que los lugares que en algún momento se levantaron, se levanten contra toda esta locura que cada día es más increíble. Y que afecta a la cabeza, y afecta naturalmente. El otro día que hicimos se abrió un local en La Boca del movimiento productivo, y fue un médico pediatra nos contaba que los problemas más graves estaban en la gente mayor, en los jubilados y en la gente con problemas mentales. Que eso era, y las áreas que se habían aliviado eran las áreas de nacimiento, o sea, lo que se cayó, los argentinos no tienen hijos, y los problemas se fueron para el otro lado, o sea que ni siquiera tenemos la posibilidad de privilegiar a los niños con toda esta locura. Sí, señor. Carlos, bueno, da para que algún día, ojalá que podamos coordinar y que te puedas venir aquí a Avellaneda. Por lo menos un cafecito te vamos a invitar. Y que charlemos más largo entonces. Estamos haciendo cosas con la universidad, la queremos mucho, y en lo particular, desde el MP, estamos buscando algunos proyectos, porque de la universidad es mucho más que enseñar, porque no solamente se enseña en el aula, se enseña en la vida y se enseña en lo profesional. Y hay cosas muy lindas que se piensan desde la universidad y que es muy importante para la comunidad. Bueno, esa es la razón de ser, así que qué bueno que se produzca ese entretejido, ¿no? Así que te mando un abrazo grande, Carlos, y gracias por estar siempre atento a dialogar con nosotros. Un abrazo fraterno a todos los que escuchan, y a seguir peleando. Dale, fuerza. Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.